Nos bendiga. Fíjese que, voy a tomar el último verso de la semana pasada que nos decía a nosotros, ¿no es cierto?, que nosotros nos debíamos, que teníamos que pagar a todos los que le debemos. Bueno, no está hablando solamente de deuda entre nosotros, sino que las deudas que tiene que pagar uno, ¿cierto?, a todas las personas que le dé en la nación, ¿cierto? Cuando usted paga todas sus deudas de la nación, ¿cierto?, tenemos un país mejor. Amén. Y cuando la gente, ¿no es cierto?, y cuando la gente, por decir una cosa, se corre con los impuestos, una pila de tipo de impuestos que hay, ¿no es cierto?, no hay solo un impuesto, una pila de impuestos, ¿cierto?, va bajando y va pobreza. La sabiduría del Señor es muy grande. Dios nos llena de su gracia. Dice que al respecto dice que no debemos deber a nadie nada, pero dice que hay una deuda grande. La deuda grande, la deuda del amor. ¿Me entiende? Que es una deuda que nunca se termina de pagar. Porque todos debemos, desde que conocimos las cosas de Dios, ¿cierto?, debemos obligatoriamente amar al hermano. Obligatoriamente. ¿No es cierto? Más abajo lo amáis, ¿no es cierto? Obligatoriamente. La deuda nuestra constante, una deuda es con el hermano, con la hermana. Debemos amar, porque así dice la ley. ¿Y por qué dice así la ley? Porque el que cumplió la ley, ¿no es cierto?, el que ama al hermano, cumplió la ley. Viene siendo, escúchame, viene siendo en un sentido semejante al Señor Jesucristo. Amén. Semejante al Señor Jesucristo que cumplió la ley. Dios nos llene su gracia. ¿Me entiende? Ahora, el Señor Jesucristo cumplió la ley a través del amor. Amén. Amor a Dios, amor al prójimo. Dios nos llene su gracia. Entonces, esta es una deuda que todo el tiempo tenemos. Y tenemos que andar pensando, ¿no es cierto? Tenemos que andar pensando, pucha, le debo el amor al hermano que no lo quiero. Dios, ¿me doy a entender o no? Le debo. Amén, hermano. Le debo el amor a la hermana. Le debo el amor al niño, al joven de la iglesia. Yo le debo el amor. Pues dice, no debáis a nadie nada, sino el amar unos a otros. O sea, todos tenemos que tener claro, ¿cierto?, que aunque no le demos plata a nadie, ninguna cosa a nadie, le debemos obligatoriamente, ¿cierto?, al hermano el amor. ¿Me doy a entender? Le debemos el amor al hermano, ¿cierto? Que profundo, a veces nosotros no lo tomamos en cuenta esto, ¿cierto? Pero esto es una gran deuda. Y no se le olvide que esta deuda, ¿cierto?, la pagó el Señor con creces. Amén. La pagó el Señor con creces. Pablo también anduvo por ahí, ¿no es cierto? Anduvo por ahí y vea lo que le costó esta deuda al apóstol Pablo, ¿va? ¿O no? Dios nos llene su gracia, ¿cierto? Entonces el Señor nos bendiga. Así que no importa que tú no le des nada a la chiquilla que está al lado, pero igual tienes una deuda con ella y viceversa, ella tiene una deuda contigo. Y tú tienes una deuda con la niña de allá y la niña de allá contigo. La niña de allá con la niña de acá tiene una deuda con la otra niña y la niña tiene una deuda con ella y esta niña tiene otra deuda con ella y otros tienen otra deuda con ella. Todos debemos. Estamos en deuda. Por eso dice el apóstol, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Está hablando de una deuda. Está hablando de una deuda. No debáis a nadie nada, sino el amaros. ¿Cierto? Eso es una deuda. Dios nos llene su gracia. Esta palabra sea de alguna bendición, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. Porque dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me entiendes? Entonces el amor es una deuda que nunca se pagará, pero debemos ir pagándola constantemente
con el cariño, el amor, el respeto a los hermanos, ¿cierto? El cuidarlo a los hermanos, el no denigrar a los hermanos, el no meterse en la vida de los hermanos. Amén, ¿me entienden? No meterse en la vida de los hermanos, no ser intruso en la vida de los hermanos, ¿no es cierto? Porque el amor, ¿cierto? El amor es diferente. Dios nos ayude. Esta conversación sea una bendición. No te vaya nadie nada, sino el amar uno a otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dios nos llene su gracia. Mire, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿cierto? Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de Dios que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Tenemos deuda o no? ¿Cierto? Porque yo le decía una cosa. Nosotros amamos a los que amamos, pero hay otros a los que no amamos. Y esa deuda tenemos que pagarla. Dios nos dé la gracia para pagar esa deuda hoy día, mañana. Todos los días pagar esa deuda, ¿cierto? Tenemos una deuda. Porque, a ver, un hermano en la iglesia de Quilpué me dijo una vez: mi pastor, yo no ayudo cuando piden ayuda porque yo ayudo a mi familia. Yo le dije: hermano, ¿y quién no ayuda a su familia? ¿Quién no ayuda a su familia? Generalmente las ayudas nuestras son a la familia, a los hijos, a los nietos, ¿cierto? Eso. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. También las cosas de la iglesia también son por el amor. No, Dios nos llene su gracia, porque el Señor dice que todas las cosas que hagamos las hagamos por amor. Amén. Dios nos bendiga, nos llene de su santa y bendita gracia, ¿no es cierto? El amor no hace mal al prójimo, porque así que el cumplimiento de la ley es el amor. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Me entiendes? No hago lo que quiero, no amo lo que quiero hacer. Él está hablando que hay cosas que él quiere hacer que son buenas y no las hace. ¿Me entiendes? Porque dentro del corazón también hay un sentimiento humano carnal. No, Dios no llena. Sino que dice, lo que aborrezco, eso hago. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que luchar contra eso, ¿cierto? De hacer lo que aborrecemos. Porque la palabra de Dios nos manda a hacer al revés. Lo que aborrecemos, tenemos que borrarlo. Llamar al que aborrecemos. Amén, ¿me doy a entender? ¿No? Así dice el apóstol en el capítulo 7, ¿cierto? En el capítulo 7 dice ahí, ¿no es cierto? Sino lo que aborrezco, eso hago. Y dígame usted, ¿cuántas veces usted se ha propuesto hacer una cosa buena y le sale al revés? ¿Cierto? Eso. ¿Cuántas veces usted ha tropezado? Se levanta y dice nunca más, y allá afuera tropezó de nuevo. Porque dice el apóstol Pablo que el cuerpo está vendido al pecado, ¿no es cierto? Vendido al pecado. El pecado lo manda, pero la palabra de Dios nos manda que no habite en nosotros el pecado, ¿cierto? Dios nos llene de su gracia. Que no sea el que manda en el corazón. Dios nos bendiga. Sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Todo creyente debe entender que esto habla de sus fallas espirituales, que el amor al prójimo no siempre es sincero. ¿Me entiendes? El amor al prójimo, hay una deuda, sino que hay fingimiento. Y el apóstol pide que nuestro amor al prójimo sea sin fingimiento. ¿Me doy a entender? Aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno.
Él pide que nos amemos, que nos amemos unos a los otros con amor fraternal. Esto es un amor como si fuéramos hermanos del mismo Padre. Fraterno, ¿cierto? Los italianos para hermanos dicen fratello. Fratello, eso. Fraterno viene de fratello, viene de hermano. Dios nos bendiga. Ayúdenos, Señor. ¿Lo entiende? Dios nos dé la gracia, ¿cierto? Porque de verdad que siempre nosotros tenemos un grupo, ¿cierto? Que es nuestro grupo. Siempre usted va a estar comiendo con los mismos, siempre va a salir a pasear con los mismos, siempre un grupo. Pero los demás, Dios nos llene su brazo. Nos bendiga el Señor. Eso, ¿cierto? Se ama a uno y se desprecia al otro. No, bendíganos el Señor. Aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Él pide que amemos a los hermanos con amor fraternal. Esto, un amor como que si fuéramos hermanos del mismo padre y de la misma madre, como si fuéramos de la misma sangre. Eso pide el Señor, ¿me entiendes? Como si fuéramos de la misma sangre. Los de la misma sangre andan siempre juntos. Esta niña que está ahí viene con su papá, con su mamá, con su hermana, con su sobrina, anda con la misma sangre, se aman, ¿cierto? Dios, así quiere Dios, que de esa forma, ¿cierto?, el amor nuestro actúa en los demás. Y no solo por amor, sino también por obligación, porque no se olvide que la ley dice, amarás, ¿o no? Dios nos llene de su gracia. Nos bendiga el Señor. Todos los creyentes sabemos que la obediencia a los mandamientos de Dios es la que trae a nuestras vidas bendición. ¿No es cierto? La obediencia a los mandamientos de Dios trae a nuestras vidas bendición, trae gozo, trae poder espiritual. Nuestro Señor advirtió, 2 puntos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7:21. En otra ocasión dijo el Señor, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. ¿Quiere ser hermano del Señor? ¿Le gustaría ser hermano del Señor? Tiene que amar al que está al lado suyo. Tiene que abrazar al que no quiere. Tiene que tener comunión con el que le cae gordo. Dios nos llene su gracia. Amén. Porque al Señor no le cayó gordo a nadie, ¿eh? Él murió por todo. Amén, hermano, ¿o no? Él murió por todo. El Señor murió por el malo, ¿eh? Así dice la Escritura. El Señor no murió por el bueno, murió por el malo, ¿o no? Lo que dice que Dios le pone precio, le subió el precio, ¿cierto?, a la muerte del Señor, porque Él murió, ¿cierto? El bueno murió por los malos para llevarnos a Dios. Dios nos llene de su gracia. Y Él siempre quiere llevarnos a Dios. Cristo quiere llevarnos a Dios. Cristo no quiere que nos quedemos aquí, Él quiere Él quiere llevarnos a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, les guarde. Diga usted también al Señor que me guarde a mí. ¿Cierto? Que me dé la gracia. Que yo pueda amar sin diferencia. ¿Cierto? Que yo pueda amar sin diferencia. Que pueda amar a todos como el Señor pide. ¿No? Bendíganos el Señor en todo momento, ¿no es cierto? En otra ocasión dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Fíjese, el que hace la voluntad, ¿no es cierto? No, que lo fueron a buscar al Señor, ¿no es cierto? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron al Señor cuando lo fueron a buscar?
Ah, tu madre está aquí. O sea, está afuera esperando. Tu madre está aquí. Se paró el Señor y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? Dijo, mi padre, mi hermana y mi hermano es aquel que oye la palabra de Dios y la hace, el que hace mi voluntad. Ese es mi padre. Dios nos llene su gracia. Ese es mi madre. Y está hablando de la mamá, imagínate. La mamá lo tenía que querer. ¿Cierto? Está hablando de María. Porque el Señor hizo la diferencia entre las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Bendíganos el Señor, ¿no es cierto? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese está en Marcos 3:35. El Señor también dio el ejemplo perfecto de obediencia cuando dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Imagínense, ese era el norte del Señor. Está puesto para allá, ¿cierto? En la brújula, para allá. ¿Cuál era? ¿Cierto? No hacer cosas antes que enfrentar la salvación de los hermanos. ¿No es cierto? Por decir un banquete, no, yo tengo una comida que comer, vayan ustedes nomás. ¿Me doy a entender o no? Eso es lo que quiso decir el Señor cuando le trajeron comida y ¿se acuerda que lo pillaron conversando con la mujer samaritana? ¿No es cierto? Los discípulos decían, ¿habrá alguien? Porque le dijeron que comiera. Y dije, ¿alguien le habrá traído de comer? Pues seguramente, ¿no es cierto? Dios decía él. Porque le dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Una comida que vosotros no sabéis. Y esta comida es que haga la voluntad de mi Padre. Dios nos ayude. Cuando nosotros participamos de este amor del Señor en menor escala, estamos también haciendo la voluntad del Padre. Ayúdanos al Señor, ¿no es cierto? Llénonos de su gracia, ¿no es cierto? La voluntad del que me envió, Juan 6:38, ¿cierto? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. En Efesios 4:22 dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo dice también que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Señor nos bendiga. ¿Cierto? Miren, somos llamados, fuimos elegidos por la presciencia de Dios, el que conoce todas las cosas a través de los siglos. ¿Cierto? Dios, cuando Dios creó el mundo y todas las cosas, sabía que esta iglesia ahí en Cerro no iba a existir. Porque conoce todas las cosas según la presciencia de Dios, el conocimiento de todo. Sabe que hay una iglesia en Pudahuel, otra iglesia allá abajo, otra iglesia acá, en Chile, en Argentina, en toda Sudamérica, en el África, ¿no es cierto?, en Europa, en todas partes. Él conocía a todas las iglesias que se iban a formar. Dios nos llene su brazo, nos bendiga, pero según su presciencia, según su sabiduría, según su conocimiento, fuimos cogidos, ¿no es cierto?, fuimos cogidos para ser rociados con la sangre de Cristo, para obedecer a esta forma de doctrina, dice el apóstol Pablo en otra parte, para obedecer a esta forma de doctrina y ser rociados con la sangre de Cristo. Dios nos llene. Oiga, hermano, qué tremenda expresión, ¿eh? Ser rociado con la sangre de Cristo. Ayúdanos al Señor. No, bendíganos al Señor. El Señor en su muerte roció a miles, los que estaban y los que iban a estar. Así que cuando ora en el Getsemaní, ¿cierto?,
también ora por los que van a venir, ¿cierto?, a través de los que van a hablar. Ora por los discípulos, ¿cierto?, que Dios los guarde, sea con ellos, ¿cierto?, y que bendiga a los que por medio de eso van a venir. Imagínense, ora por él, ora por los apóstoles, por la iglesia, porque está orando por la iglesia. Ora por la iglesia que no existe. Ora por la iglesia, ¿no es cierto?, y ora por los que han de venir. Nosotros somos los que habían de venir. Y aquí estamos. La gracia y la honra sea al Señor. ¿Cierto? La honra sea a Él, por su bondad, por su misericordia. ¿Cierto? Y termina, y esto conociendo el tiempo, que ya ahora levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hay un montón de versos aquí más para que los hermanos pudieran leer, pero vamos a llegar hasta ahí. Dios nos bendiga. Que esté muy bien, que la gracia del Señor los acompañe. ¿Cierto? Que no se olvide que la noche está avanzada. ¿Cierto? ¿Cierto? La noche está avanzada. Dice que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Porque a él, el que creyó hace 20 años atrás, no tenía salvación. Pero después de 20 años de caminar, ahora le queda menos que caminar, porque cada día se acerca más la venida del Señor. Amén. Cada día se acerca más la venida del Señor. Cada día se acerca más la venida del Señor. Entonces, como se acerca más, tiene que haber más expectación en nosotros, ¿cierto? Estar más expectantes. El Señor viene. El Señor viene, vamos. Como queriendo decir, vamos a buscarlo. Eso. Dios nos bendiga. Esta palabra sea de alguna bendición. Nos ayude el Señor, nos guarde el Señor, y la misericordia de nuestro Señor sea una realidad en tu casa, en tu alma, en tus hijos, amén, en tu esposa, en tu marido. No, Dios nos guarde. Y que cuando el Señor venga, ¿cierto? Cuando el Señor venga, cuando el Señor llegue, porque nosotros podemos leer y los que leen saben que prácticamente el Señor está aquí. ¿Me doy a entender? ¿Saben que prácticamente el Señor está aquí? No, Dios nos bendiga. Y solamente falta oír el grito. ¿No? Y sabe que me admira una cosa cuando dice que los muertos oirán la voz de Dios. Los muertos. Imagínense. Pero no está hablando de los cadáveres. Eso es otro punto. ¿Cierto? Eso es otro punto. Es el tributo a la tierra del cuerpo. Si la resurrección no tiene nada que ver con los huesos antiguos. ¿Sabe usted eso? No confunda las cosas. Dice que Dios le da a cada semilla un cuerpo nuevo, como Él quiso. ¿Cierto? Dios nos bendiga. Usted planta un porotito, una lenteja, un garbanzo, no va a salir un garbanzo, sale una mata nueva. ¿Cierto? Sale una mata nueva. Dios nos llene su brazo. Es una mata nueva bendecida. ¿No es cierto? Planta uno, este trae 30%. Este trae 60%, esta espiga. Y una espiga campeona trae 100 granos por uno. Dios nos llene su gracia. ¿No es cierto? ¿Entiende lo que estoy hablando, no? Trae 100 granos por uno. ¿No es cierto? Dios nos llene su gracia. No, eso. Entonces que los muertos van a oír la voz. ¿No es cierto? Dijo uno predicando, cuando el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Él tuvo que decir el nombre de Lázaro, porque dice sal fuera sin decir Lázaro, salen todos los muertos. ¿Cierto? Dios nos llene de su gracia. Y los muertos oirán la voz. ¿Cierto? Oirán la voz. Y luego los que viven, estén en el Señor y estén vivos, serán transformados. ¿No es cierto? Así. ¿Cuánto se demora?
El pastor el otro día dijo una cuestión del abrir y cerrar de ojos. Dijo cuánto era de obligación mío, porque él entregó muchas cosas, entonces uno pierde algunas, ¿no es cierto? No me acuerdo cuántas. ¿Ah? 0,3 ¿qué? Segundo. Imagínense, 0,3 segundos. Es un abrir y cerrar de ojos. Dios lo bendiga. 0,3, imagínense. Como un tercio de segundo. Eso viene siendo como un tercio de segundo. Como un tercio de segundo, imagínense. Y yo en este momento no sé cuántas veces he pestañado. ¿No es cierto? Eso, 0,3, imagínense. Así, en un cerrar y abrir de ojos, ¡pum!, se fue a la iglesia. Porque esto también va a ser un misterio. Usted, todos los ejemplos están en la Escritura. No hay ninguna cosa que no esté en un ejemplo con respecto a la partida. ¿Cierto? Usted cuando se fue el profeta Elías, uno nomás lo vio. ¿Cierto? Uno nomás lo vio. Los demás no lo vieron. Los demás no vieron el carro de fuego. Está allá arriba el carro de fuego y no lo vieron. ¿Cierto? Con caballos de fierro. Yo me turbo cuando hablo de todas estas cosas. Es tremendo, no es para la capacidad humana. ¿Cierto? ¿Y cómo subió? Un torbellino. Se lo llevó. Un torbellino se lo llevó. Y yo lo recibió arriba un carro de fuego. ¡Chao! Y se fue. Dios nos bendiga. ¿Cierto? Nos bendiga. ¿Y qué quedó? Quedó la crema, vos. ¿Cierto? Porque el único que lo vio, que se fue, el que podía decir las cosas como eran, era Eliseo. ¿Cierto? Eliseo. Porque Eliseo tenía el testimonio, que Dios le dio testimonio, que su jefe Elías iba a ser arrebatado ese día. ¿Me entiendes? Él tenía el testimonio. Y también le dio el testimonio a los profetas que estaban en los pueblos. Le dio el testimonio, pero no lo vieron. ¿Me entiendes? Les dio el testimonio. Y los profetas que estaban, los hijos de los profetas, todo eso, cuando llegaron a algún pueblo, ellos se acercaron y le dijeron a Eliseo, no a Elías: ¿sabes que Jehová va a levantar hoy día a tu jefe? Y él dijo: sí, quédate callado. ¿Cierto? Él le pareció mal, ¿me entiendes? Sí, dijo: callado. Porque él tenía como un sentimiento de pena, como que él quería irse ahora. Dios nos llena de su gracia, ¿me entiendes? Y el profeta Elías le dice, el profeta Elías le dice: Jehová me ha mandado que vaya a Betel, quédate aquí. Sí, le dice: vi Jehová y vi tu alma, que no te dejaré, que donde tú fueres yo iré contigo. él sabía. Y él por último está esperando un poco de bendición de la que tenía Elías, ¿no es cierto? Un poco de la bendición que tenía Elías, ¿cierto? Dios, por eso él le dice, cuando ya lo siguió a 3 partes, ya no hubo caso, ya estaba llegando la hora, Elías sabía cuál era su hora, ¿no es cierto? Entonces se ponen ahí y ya saben ellos. Y él le dice: ¿qué quieres que te dé? Le dice: una doble porción de tu espíritu. Si me vieres cuando me fuere, la tendrás. Dios nos llena de su gracia. Entonces, los ojos así, pues abiertos. ¿Me entiendes? Así debemos estar nosotros. Dios lo bendiga. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Sí, dice el profeta, ¿no es cierto? Y se va, el ramolino se lo lleva al torbellino. Y él grita: ¡Padre mío! ¡Caballos de Israel! ¿Cierto? como queriendo decir: no me dejes a mí, llévame también. Alabado sea el Señor. ¿Cierto? Sí. Y usted sabe que Eliseo hizo cosas más grandes que Elías.
¿O no? Sí, Eliseo hace cosas más grandes que Elías. A mí la que me gusta, yo sé que hizo cosas muy lindas, ¿cierto? Hizo cosas muy lindas. La que me gusta a mí, porque es contra toda naturaleza, hermano querido, cuando se cae el hacha y se sale del mango y se cae el hacha al agua y dice el hombre, ¡ay, ay, ay! Dice, y el hacha era prestada. ¿Y qué voy a devolver ahora si el hacha se cayó? Es la que más me gusta a mí. Encierra algunas cosas que yo no las puedo dilucidar, porque eso encierra algo. Todas las cosas que pasaron encierran algo, ¿cierto? Y dice el profeta, pásame el palo del hacha. No sé si una vara aparte, o no sé, de haber sido con un palo más largo que lo metieron al agua. Y el hacha viene y se mete en el palo. Es grande Dios. Amén o no, hermano. Esa es la que más me gusta, porque las otras son relaciones humanas, ¿no? Son relaciones humanas. Hizo cosas buenas. Como decía el otro día un predicador aquí, de la viuda, ¿no es cierto? De la viuda que le iban a vender los hijos porque el finado dejó todas estas deudas, ¿cierto? Ya sabe usted que no deje estas deudas cuando se muere. Porque su señora no tiene un poco de aceite. Entonces no va a poder serle multiplicado. Entonces, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Llorando la viuda, le cuenta. Y él le dice, ¿qué tienes en tu casa? Estas son preguntas para nosotros. ¿Me entiendes? ¿Qué tienes en tu casa? Un poco de aceite. Vasijas no hay. Consíguete alguna. Hay que conseguir cosas. ¿Me entiendes? Hay que conseguir cosas de Dios. Entiéndame. Hay que conseguir cosas de Dios. Tener más cosas de Dios. Dios nos llene su gracia. ¿Me entiendes? Porque cuando dice, pídele a tus vecinos, ¿no es cierto? No está hablando de vecinos, está hablando de Dios, ¿cierto? De los ángeles, de los que tienen que ir con el hermano, con la iglesia. Tengo vasija, consíguete, ¿cierto? Consíguete muchas vasijas, ¿no es cierto? Y se consiguió estas vasijas, ¿cuántas vasijas? Con un poco de aceite, llenada la vasija. Tráete otra, llenada la vasija. Y las vasijas son como... ¿Cuánto eran más o menos las vasijas del agua, chiquillo, cuando hablábamos los otros días? Las vasijas que estaban cuando el Señor multiplicó el pan, cuando cambió el agua en vino. Ah, sí. ¿Cuánto eran las...? Alguien me dijo, no sé cuántos jarros de agua hacían, no sé cuántos litros. Y todo eso... lleno, tráete más, tráete más, tráete más. Vecino, presta una vasija. Vecina, presta una vasija. Bueno, los cabros, los hijos que iban a ser vendidos. Vecino aquí, los vecinos cabros, contentos que ya nos iban a ir cortados ya de la casa. Y todo. Y cuando ya no hubieron más vasijas, se terminó el aceite. Qué tremendo, hermano. Qué milagro. A mí lo que me gusta es que el Señor es el mismo de ayer. Y puede hacer esos milagros. Y a los apóstoles dijo que podía hacer cosas más grandes, porque Él sí iba para arriba. Entonces cuando tú oras y le pides al que está allá arriba, Él te responde aquí abajo. ¿O no? Pídele lo que queda. Pídele lo que queda. Amén. Pídele lo que... Pero el Señor dijo... ¿Cierto? Dijo, el problema es que nosotros no pedimos. Bueno, nada más, el Señor nos bendiga. Vamos a orar para dar gracias.